Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Ya hoy es lunes 1 de febrero, ¿sí? Este mes cae completico los 28 días. Claro que sí, bienvenido a Levantando Pistones, gracias por estar aquí. Y bueno, para el día de hoy, comenzando, ustedes saben, los lunes que yo siempre trato de tener política y sobre todo política chilena, porque yo les hablo desde Santiago de Chile. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, como todos. Pero en este caso es una persona a quien yo admiro muchísimo. Es una persona trabajadora y sobre todo muy preparada y estudiosa. Él es Tomás Recart, ingeniero civil industrial, magíster en administración pública de nada más y nada menos que la Universidad de Harvard. Es cofundador y director ejecutivo de Fundación Enseña Chile y además es candidato a constituyente por el distrito 11 por la lista Independientes con Chile. Y el tema que vamos a tratar hoy es la captura del poder en una democracia y cómo combatirla. Eso es realmente interesante. Y yo quiero que ustedes, saludos a Que Pincho desde la selva peruana, y yo quiero que ustedes me hagan preguntas, porque este es el medio para interactuar, para escuchar todo lo que tiene que ver con la nueva constitución de Chile. Y los que están en otros países también pueden intervenir, porque este es un hito que, aparte del que se ha visto en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, pues en Chile es algo histórico, porque la gente, y a muchos que les gusta jactarse decir del pueblo, van a tener la oportunidad de estar. Tomás Recart es una persona que ha recorrido Chile de norte a sur, de este a oeste, completamente. Y la verdad se maneja muy bien en el tema de educación y también se lo vamos a preguntar. Así que me voy a conectar inmediatamente con él. Problemitas de conexión, ojalá no pase nada. Ojalá quede el video colgado en Instagram IGTV. Así que vamos. Hola Tomás, discúlpame la demora, pero bueno, tú sabes cómo es internet a veces. Qué bueno verte, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo. Yo también estoy muy contenta porque, bueno, imagínate, con la experiencia que tú tienes y bueno, todos tus estudios, wow, me siento así como sorprendida. Muchas gracias, halagada. Es interesante intercambiar experiencias. Bueno, tú estudiaste en Harvard. A mí me gustaría, yo sé que vamos a tocar el tema, ¿cómo fue tú entrar en Harvard? ¿Cómo fue ver otra realidad? ¿Y cuán importante crees tú que es poder, sin desmerecer en el país que uno estudia, estudiar en otra parte? A ver, tengo que confesar que entrar a Harvard fue algo no planeado, fue un accidente, un buen accidente, en el sentido de que deja partir un poco antes, Cristina. Yo estudié ingeniería civil industrial con mención en transporte. Ujú. Mi tesis fue política en transporte urbano, los últimos 20 años. Y tiene que ver con la Constitución, porque en Chile se liberalizó todo lo que es el transporte público y el uso de suelo. Y no se liberalizó, sino que fue mucho más allá, es lo que es el espíritu libertario. O sea, que cada uno se rasque con sus propias uñas, se podría decir. Y eso generó un gran problema de contaminación, de flujo, de tiempo, de espera. Y un muy buen ejemplo, porque con el Transantiago, todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, se darán cuenta de que el Transantiago no necesariamente fue mucho mejor, o fue quizás mejor, pero más caro. Entonces, tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día de Constitución, que sin duda los derechos, dignidad y libertad que queremos para nuestro país es para todos. Pero para que esto se lleve a la práctica necesitamos una reforma estructural de nuestro Estado. Y eso lo vamos a ir conversando. ¿Y qué es lo que me pasó a mí como ingeniero? Como ingeniero Ujú. fue, primero que nada, visitar, de nuevo por accidente, las escuelas, los liceos más complejos del sector sur de Santiago, todo lo que era la Florida, San Ramón, La Pintana, Puente Alto. Y ahí me di cuenta básicamente no solamente lo difícil que es dar una educación de calidad para todos, ¿verdad? Pero, de nuevo, la capacidad que tiene el Estado de hacerlo, la institucionalidad que tiene el Estado para hacerlo. Entonces,
me fui a Harvard sabiendo que quería trabajar en educación, pero haciendo la pregunta ¿cómo? ¿Cómo, en el fondo, poder revertir un problema que es tan complejo, donde hay miles de soluciones? Ujú. Donde se necesitan nuevos colegios, donde se necesita una nueva infraestructura, donde se necesitan más computadores, donde se necesitan mejores cuadernos, donde profesores, directores, se necesita todo casi al mismo tiempo. ¿Por dónde partir? Y así me presenté. Mi pregunta, la pregunta que vengo a responder es ¿por dónde partir? Y ahí me di cuenta, y tiene mucho que ver con la Constitución, no es cualquier cosa, me di cuenta de que estamos haciendo la pregunta equivocada. Y un gran arquitecto chileno, Alejandro Aravena, dice, no hay nada peor que responder bien la pregunta equivocada. Y es lo mismo que nos puede pasar en una constitución. ¿Por qué? Voy a hacer primero hablar de educación y después voy a pasar a constitución. Lo que Ya, pasa, pero lo que yo te quería preguntar era, y que ya vamos a entrar en el tema, la visión, o sea, el hecho de estudiar en Harvard, que es una gran universidad con un tremendo prestigio, que no cualquiera entra, y cómo te cambia la visión, o sea, cuán importante es estudiar en otro país sin desmedro en el propio, ¿no? sí, Pero ¿te ayuda, no te ayuda? ¿Qué visualizas? ¿Cómo ves eso? es muy buena pregunta, Cristina, porque yo lo bajaría a dos simples comentarios. Uno, te enseñan a hacer preguntas, no te enseñan a a tener la solución correcta. Es importante, en el fondo, entender los problemas más que repetir una solución, que es muchas veces lo que pasa hoy día en nuestra política. Y segundo, la primera clase fue muy simple. Fue, si ustedes creen que nosotros tenemos la solución para responder los problemas que ustedes tienen en sus países, por favor váyanse. Por favor váyanse. Porque no tenemos las soluciones. Sí les vamos a dar herramientas para pensar, para hacer buenas preguntas, para enmarcar en el fondo los problemas de tal manera de poder llegar a soluciones. Y esas herramientas son las que uno puede aplicar en educación, en salud, en transporte, en ciudad, en constitución. Son las mismas herramientas. O sea, te abre la mente y quizás la idiosincrasia por ser distinta también No, ayuda un poco. y ayuda, mira, Cristina, hemos hablado antes, yo también nací en Venezuela. Yo también nací en Venezuela. Y eh, es muy interesante, estando en Harvard, reunirse con nuestros compañeros latinoamericanos, porque uno se da cuenta finalmente de verdad dónde están los problemas en nuestro país. Y no en el fondo por el tweet del momento, por el video del momento, por la cultura del momento, por la presión del momento, el noticiario del momento. Y tengo que decir que Chile tiene que discernir entre los problemas de Chile y los problemas que hoy día están pasando a nivel mundial con todo lo que son las fallas de instituciones, con todo lo que es las redes sociales, que polariza el ambiente de tal manera que lo hace muy poco fértil para el diálogo, muy poco propenso para tener una buena discusión. Entonces, Eso te iba a decir, también la importancia de que tú veas, porque la educación es algo específico, pero a la vez muy amplio de tratar. ¿Cómo ves tú el hecho de que también sea relacionarte no solamente con personas de Latinoamérica, de todas partes del mundo, porque en Harvard hay gente de la India, hay gente de Francia, hay gente de Turquía, de Arabia Saudita, de todas partes del mundo? ¿Cómo es esa experiencia? la palabra, Cristina, es perspectiva. Te da otra perspectiva de los problemas. Y te da no solamente la perspectiva negativa, sino también positiva. Uno valora mucho más su país, al menos Chile, en el momento de estar afuera. Uno vuelve a Chile y los 30 años, o sea, las constituciones de Argentina, las constituciones de Bolivia, de Perú, la constitución de Venezuela, la constitución de Brasil, tiene una lista innombrable, o sea, inmesurable de derechos. Y sin duda la dignidad y el respeto pasa por los derechos. Pero no nos podemos quedar ahí, porque finalmente, si no se traduce esos derechos a un cambio sustantivo y real para nuestros ciudadanos y ciudadanas, de nada sirve. Y todo este proceso va a ser, en el fondo, va a generar aún más descontento. Entonces, por Pero eso, por eso yo
yo creo que es importante que la gente, aun cuando Chile es muy importante, no viva en una burbuja, vea lo que pasa también alrededor, lo que tú decías, porque no estamos ajenos a muchas cosas que puedan pasar y justamente vamos al tema de hoy, que es la captura de poder de una democracia y cómo combatirla, porque, a ver, Estaba estoy leyendo este libro de cómo mueren las democracias. Y hablan de estudios comparados desde el año 50 para adelante. ¿Cómo mueren las democracias? Lamentablemente, Cristina, está el caso de Venezuela también. Pero Cuba, porque Cuba nunca, no siempre fue dictadura. Cuba en algún momento, la gente se le olvida o no revisa la historia, fue uno de los primeros países más latinoamericanos en tener electricidad, en tener la televisión, en tener muchas cosas porque estaba muy conectada con Estados Unidos. Y fue un país muy tecnológico y sobre todo a nivel cultural. Entonces, justo yo también ayer estaba revisando una ponencia de una doctora colombiana muy buena que se llama Diana Uribe, que ella explicaba cómo las democracias las teníamos que cuidar constantemente y que no es posible que 400 años antes de Jesucristo, ya los griegos la habían institucionalizado, no como la conocemos hoy, pero que otra vez hubo que regresar después de la Segunda Guerra Mundial hace poco. Y a tener que hacerlo nuevamente, reconocer los derechos humanos que ya en la Revolución Francesa estaban. Entonces, ¿por qué cada cierto tiempo en la historia a veces yo digo, esto quizás me estoy entrando muy en la filosófica, o como se dice en buen chileno, muy en la bola, que como que hay que romper la democracia y otra vez, y volvemos en este ciclo que es tan peligroso, y justamente te iba a preguntar, para ti, ¿qué es la captura del poder en democracia? sí, mira, hay hartas cosas muy interesantes lo que dice. Y la pérdida de la democracia justamente tiene que ver con captura de poder, con un grupo de gente minoritaria. La democracia, en simple, es el sistema de gobierno que permite a la mayoría gobernar, pero protegiendo a la minoría. No se trata de aplastar a la minoría, sino de la protección de la minoría. Uh -huh. Sin embargo, en muchas democracias gobierna finalmente grupos aislados, grupos de poder en distintos ámbitos de la sociedad. No necesariamente partidos políticos, sino que grupos fácticos muchas veces que uno no entiende. Y lo interesante, a mi juicio, de esta pérdida de democracia que hemos tenido en los últimos tiempos, no se tratan de golpes de Estado, no se trata de cambios institucionales, se trata de una cultura antidemocrática. Y es importante decirlo en un proceso constitucional. Lo que más tenemos que promover es un proceso de diálogo, de respeto hacia el rival, del respeto al que piensa distinto, y no el de, yo diría dos cosas. Uno, el menospreciar, el menoscabar al que piensa distinto. El etiquetar, el decir, esta persona es una mala persona porque piensa distinto. Y segundo, la violencia. No podemos tolerar la violencia en ninguna de sus formas, nunca. Nunca se justifica la violencia, porque gente dice, pero si lo otro también es violencia, por supuesto, pero la injusticia también es violencia. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero uno no Pero pasa ¿qué opinas? Uh violencia -huh. en violencia, porque eso es escalar aún más la violencia. Y lo que tenemos Pero que hacer, entonces, si yo te pregunto, ¿qué opinas tú del estallido social que hubo aquí en Chile el 18 de octubre? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? yo creo, yo me denomino, yo soy del 25 de octubre, Cristina, no del 18 de octubre. La escalada de violencia, el 18 de octubre tuvo una cantidad, uno, de gente muerta. Hubieron 33 muertos en un periodo de tiempo muy, muy chico. Eso es gravísimo. Una muerte ya es gravísimo. Segundo, entendamos que tuvimos 18 estaciones de metro vandalizadas. Eh, Tú sabrás, como independiente, uno tiene que conseguir firmas. No sabe el trabajo que fue conseguir 5.000 firmas. Fue impresionante el trabajo, pero quemar 18 estaciones de metro en un día, eso sí que es trabajo. Entonces, yo creo que eh, esa fue una escalada de violencia muy peligrosa. Algunos la justifican porque ahora tenemos una nueva constitución, algunos justifican, pero como se dice muy bien en chileno, el fin no justifica los medios. Sin embargo, yo sí soy del 25 de octubre. Yo sí creo que movilizarse en paz es Uh -huh. importante.
Y en ese sentido, Cuéntale a la gente qué pasó el 25 de octubre. el 25 de octubre se calcula que 3 millones de personas se movilizaron, básicamente pidiendo un Chile más justo. Y se movilizaron, muy importante, en paz. O sea, la gran mayoría, no solamente el 25 de octubre, hay varios estudios, tú ves, tenemos que hablar de Chile también, habla de que la gente busca el diálogo, quiere el diálogo, cree en la paz y no cree en la violencia. Y la gente, yo habría que hacer un termómetro en el fondo, aquellos que deslegitimizan a su adversario y promueven la violencia es gente que no cree en la democracia. Y ahí es donde tenemos que ser muy tajantes, porque no... Pero te hago una pregunta. ¿Tú crees que si el estallido social no hubiera sido de la magnitud que fue, hubiéramos tenido este proceso constituyente o no? Mira, es que te puedo devolver la pregunta, quizás la sacamos barata, porque quizás la violencia hubiera sido mucho más grande. Entonces, de nuevo, el fin no justifica los medios. No puedo, porque tampoco, Cristina, sabemos cómo va a terminar este proceso. Ojalá termine bien, y por eso estamos trabajando. Pero no podemos justificar. A ver, no quiero hablar solamente de Chile, no, hablamos de perspectiva. Mira lo que fue Martin Luther King. A Martin Luther King nunca pagó con violencia. Y me dice, sí, pero había violencia civil. No, lo que ellos hacían era no respetar leyes que eran injustas, pero nunca en el fondo se fueron contra leyes que eran justas. Y perdona el Bueno, y ejemplo. matamos a Gandhi con el apartheid tampoco. Entonces, todas las, llámese, transformaciones nacionales exitosas han sido sin violencia. Todas las transformaciones. La misma Revolución Francesa, acuérdate que libertad, fraternidad, igualdad, terminó en la guillotina y fue mucho tiempo después, terminó después con Napoleón. Fue mucho tiempo después que la violencia en el fondo dejó de existir. Fueron Y muchos ahí años. vemos, y ahí vemos, y ahí vemos caudillos que se adjudican, que van a liberar un pueblo y terminan siendo, mira Napoleón Bonaparte, mira lamentablemente a, bueno, lo que pasó en Venezuela con Hugo Chávez, que salió como El Salvador, que justamente te iba a comentar, hay mucho recelo de la comunidad venezolana. Pues ante esto, por favor, señores, hagan sus preguntas, sus comentarios, aprovechen a Tomás Recar, con quien estoy hablando, ingeniero civil industrial, magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y cofundador y director ejecutivo de Fundación Enseña Chile y candidato a constituyente por el Distrito 11 en la lista independiente con Chile, que es mi compañero. Bueno, pero para que la gente sepa, ya hicimos un resumen de lo que él comentó, que después lo pueden ver en el video. Entonces, Tomás, a mí lo que me tiene, o sea, nos tiene en general preocupados es que lamentablemente haya ciertos procesos que se puedan repetir, porque es Latinoamérica y ok, Chile puede ser distinto y tener procesos distintos, pero se siente que hay una ideología muy fuerte hacia proyectos que han sido fallidos y que la gente dice, no, pero acá en Chile va a ser distinto. ¿Cómo respondes tú a eso? Mira, Cristina, me he metido muchísimo en el tema de la Constitución. He leído más que nunca, he leído libros, estoy leyendo como 4 libros al mismo tiempo. Y es importante que la gente entienda que estos no son procesos binarios. ¿A qué me refiero? No es blanco y negro, no hay una bala de plata, no es un derecho que el que tiene que estar, otro derecho, sino que la Constitución es un documento bastante extenso que tiene básicamente dos grandes cosas. Uno es la distribución del poder en las instituciones del Estado. Y segundo, los derechos de los gobernados. O sea, en la primera parte, es el mismo pueblo que le da al Estado ciertas facultades y distribuye ciertos poderes para recibir de vuelta ciertos derechos. Eso es en simple. Entonces, lo que tenemos que entender es de que esta captura del poder, yo estoy tratando de hablar lo más simple posible, Uh -huh. a que hagamos lo más básico bien. La democracia, como dije antes, es la mayoría gobierna protegiendo a la minoría, pero una minoría no gobierna. Entonces, dejarte ciertos puntos para ir al título de la canción, ¿verdad? La captura del poder. ¿Dónde puede haber captura del poder? Distintos escenarios, ¿verdad? Yo no soy fatalista, yo no tengo miedo, yo creo que este proceso va a ser maravilloso, yo creo que este proceso va a ser muy positivo porque vamos a poder conversar el país que queremos. Pero de nuevo, ¿qué pasaría si es que hay un grupo que, como dijo el Partido Comunista, que va a vigilar a la convención? Eso es captura de poder, porque no permite un proceso legítimo.
¿Qué otra captura de poder podría haber? Una captura de poder por el lado de las redes sociales. Dejarte un ejemplo. Para el primer retiro del 10% de las pensiones, nuestro senador, digo nuestro porque es parte de Chile, no es que yo lo apoye, ¿verdad? Pero nuestro senador de la República, Ricardo Lagos, eh, él dijo que iba a poner un impuesto a la gente más rica para poder, si ellos retiraban el 10%, iba a poner un impuesto. Y él confesó de que no lo hizo porque lo funaron, porque las redes sociales no le permitieron dar una idea de que era lo más razonable posible. Eso es una captura de poder, porque por redes sociales lo amenazan, que le van a hacer algo con la casa, etcétera. Eso es lo que se llama hoy en día la cultura de la cancelación. Si no piensas igual que yo, te funo. La intolerancia de un grupo que dice ser tolerante y una minoría que se está volviendo justamente un poder, pero a la fuerza. Y que las personas quieren que seas políticamente correcto por la corriente del momento, o sea, por la moda. Porque si tú tienes un pensamiento distinto, estás equivocado. Yo lo que quiero... Eres conservador, eres retrógrado, eres fascista, bueno, y todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos quizás pensando que la captura del poder van a ser grandes poderes fácticos, pero son estos detalles que arruinan nuestra democracia. Segundo, es, como dije antes, para la gente que viene llegando, políticos que deslegitimizan a su adversario. Es lo mismo, la cultura de la cancelación. Usted es y es lo que pasó. Yo escuché este problema, hablamos de Harvard, yo escuché este problema en Harvard el año 2007. Hablaron de cómo se estaba polarizando la sociedad. ¿Y cómo terminó eso? Terminó en Donald Trump. Terminó en Donald Trump en el fondo y un país sumamente dividido. Hoy día tú hablas con cualquier norteamericano de derecha, izquierda, republicano, demócrata y es un país muy dividido. No queremos eso para Chile. Entonces, ojo con... Pero fíjate, aún así, disculpen que te interrumpa, aún así con toda la polarización, yo no vi, ahora que estuve allá en Miami, que las mayores propiedades las tiene ahora Donald Trump ahí, la torre y todo, no vi que la vandalizaran, no vi que la gente, o sea, vi que había una gente a veces que se paraba a favor de Donald Trump y no le hacían nada. Entonces yo decía, wow, o sea, que civilizados a pesar de todo. Entonces, todavía la sociedad norteamericana creo yo que pues no ha llegado a esos niveles a veces de violencia física, de violencia, porque ese es otro tipo de violencia, la cultura de la cancelación. También es violencia el decirte a ti, no digas esto porque no es correcto, no digas esto porque no sé qué. Entonces, ese tipo, mira, vamos a hacer las preguntas como yo le dije a la gente. Aquí, Fassenberg dice, para ti, un país lo construyen las personas y para eso debemos educar y educarnos. ¿Qué debe tener una nueva constitución respecto de la educación? Tú que eres tan conocedor de ese tema, Tomás. Yo planteo que hoy día la educación tiene que ser un derecho fundamental como fuera el agua, como es el aire. Y eso tiene implicancias muy grandes porque si todo ciudadano, todo niño, toda niña tiene un derecho a ser educado, es importante entender que nadie le puede quitar ese derecho. Y eso es muy relevante para nuestro país hoy día, porque muchos estudiantes, nosotros trabajamos en la escuela de mayor vulnerabilidad en Chile. Muchas familias este año, el año 2020, tuvieron el problema de no poder ir a la escuela. Y de lo que eso, las repercusiones no solamente cognitivas, sino que socioemocionales que eso significaba. Bueno, en Chile prácticamente muchas, no tengo el número exacto, pero muchas escuelas todos los años tienen cancelación de sus clases. A pesar de que quieren ir y ser educados, no pueden hacerlo. Entonces, por un lado, yo lo quiero plantear como un derecho fundamental a ser educado y que nadie te lo puede... Ajá. Debe ser gratis para todos los sectores, todas las edades, todos los niveles en la educación. Yo planteo que más allá de la educación, de que Chile tiene que tener derechos, lo que se llama los bienes públicos, cuyo acceso no puede determinarse por tu origen. Entonces, puede ser gratis como no, porque hay distintas maneras de hacerlo, pero tu acceso, tu capacidad de pago no puede ser una limitante para poder acceder a un bien público. ¿Qué es un bien público? Educación, salud, medio ambiente, transporte, ciudad, seguridad. Y para ponerte un ejemplo, Cristina, hoy día en las municipalidades de menor ingreso, la gente tiene menos recursos del Estado de las municipalidades de mayor ingreso.
Entonces hay una serie de inconsistencias que hacen que nuestra primera línea de la Constitución actual, donde todo chileno, chilena, nace, ¿verdad?, con libertad, igualdad, dignidad y los mismos derechos, no se lleva a cabo. Entonces, para los que no me conocen, yo sí me encanta estudiar, leo filosofía, leo todos los días muchísimo, pero soy alguien tremendamente pragmático, que ha Ujú. trabajado 12 años y mi diferencia, quizás con los políticos, es que yo sé cómo suceden las cosas y he podido ver cómo se resuelven, en este caso, la educación. Entonces, quiero responder esa pregunta. No solamente Ujú. la educación, sino que es importante reformar el Estado para que el Estado sea un Estado, yo ocupo tres palabras, que son, uno, muy cercano, responsable y efectivo. Y hoy día hay mucho que se tiene que hacer en la Constitución, porque más que soluciones y balas de plata se necesitan, yo digo, cuatro cosas. Estructuras, se necesitan incentivos claros para que el Estado se desarrolle. El Estado nunca va a encontrar la solución perfecta inicialmente. La gente que piensa así no tiene terreno, no sabe que las cosas se mejoran al andar. Entonces no podemos diseñar algo perfecto, tiene que ser algo suficientemente, ahí voy al tercero, flexible para que el Estado se pueda mover y adaptar a la necesidad de la sociedad. Y tercero, lo que tú dices, la captura del poder. Y deja ponerte un ejemplo de educación. Yo lo digo sin tapujos. Hoy día tenemos un colegio de profesores que Ujú. está elegido con más o menos 5.000 votos. 5.000. Ujú. Hay 217.000 profesores. Entonces, con mucho respeto por el presidente, no, Ujú. no tengo nada en contra del presidente, personalmente es una muy buena persona, pero no es representativo de las personas que hoy día están trabajando en educación. Entonces, cuando el señor presidente sale y dice, nosotros no vamos a volver, aunque estemos vacunados, no le hace bien a la educación. Y la Pero tú no crees que, te pregunto algo y discúlpame que te interrumpa así tan en seco, pero tú no crees entonces que acá en Chile debería, como en otros países en el mundo, institucionalizar y ser obligatorio formar parte del colegio de gremial de tu área? Por ejemplo, te doy eh, de donde, a ver, yo soy chilena, pero evidentemente estudié y ejercí también en Venezuela. Tú para poder ejercer tu carrera, sí o sí, por rango constitucional, tú tienes que estar en un colegio para poder ejercer tu carrera. Si no, no puedes. Entonces eso obliga que exista esta legitimidad de la que tú hablas. Porque lamentablemente a veces yo siento, y quizás esto me vaya a mí, esto que voy a decir a cortar la cabeza, pero yo creo que los seres humanos, esto de la libertad por libertad, vamos a hacer lo que queramos, no. Todas las personas necesitan un gobierno. En el matrimonio, la mujer entre el hombre tienen que tener unas reglas, los hijos también, y así todo. O sea, necesitamos reglas para poder convivir, porque eso de que no es existan las reglas no se puede. muy interesante, hoy día es el artículo 19, inciso 15 de nuestra Constitución, que habla de esta libertad de asociación. Eh, pero yo estoy de acuerdo en llegar a un punto intermedio, porque esto se cambió, la Constitución del 80 lo que hace es, antes existía esa obligatoriedad, era Obligatoriedad. y después se cambió a lo voluntario, pero hoy día los gremios que están en el Estado eh, tienen mucho poder, mucho poder. Por ejemplo, otra captura de poder. Hay ministerios, hay departamentos en el Estado donde tú para ejercer un cargo en ese departamento tienes que estar trabajando en ese mismo departamento. Entonces, no hay libertad en que quizás hay una persona que vive en otro país y que puede hacer un mejor trabajo, entre a ese cargo. Entonces, ese tipo de proteccionismo de personas que trabajan en el Estado me parece muy inapropiado para la sociedad que hoy día tenemos en Chile, que necesita, en el fondo, un Estado cercano, eficaz y responsable. Y no solamente, por eso, no solamente hablo de captura de poder, hablo de un Estado bien estructurado, con sano incentivo y flexible. No estoy diciendo necesariamente que tengan más atribuciones, que sin duda lo puede hacer. Dejarte un par de datos. Hoy día en Chile, el 14% de la población, se podría decir, laboral, trabaja para el Ajá. Estado. En un país desarrollado es el 18%. Entonces uno diría, Chile necesita para llegar a ser un país desarrollado, un Estado más grande. Y la verdad es sí, pero hoy día
la eficiencia del Estado, si tú la mides en cuanto a lo que puede hacer el Estado con los impuestos que recauda, es sumamente ineficiente. En un país desarrollado hay un coeficiente que se llama Gini, se reducen 2 puntos porcentuales con impuestos. El Estado agarra los impuestos y reduce 2 puntos, en el fondo, la inequidad, la desigualdad. En Chile no son 12, es 0,6. Entonces, Chile ha crecido muchísimo en su Estado, muchísimo. Y aquí es donde ser independiente me causa honor, porque quiero decir dos cosas. Uno, yo creo en los partidos, es fundamental los políticos, es fundamental que haya democracia, ¿verdad?, en los partidos, más y mejor democracia. Que estas capturas de poder también se pueden producir perfectamente en los partidos. Eso hay que sancionarlo y regularlo bien. Pero en el Estado hay ministerios, en el fondo, que le pertenecen a ciertos partidos. Este es de este. Ujú, Entonces, ahí está el amiguismo. Ahí están eso es verdad. el Estado, el inciso cuarto de la Constitución actual habla que el Estado está al servicio de las personas cuyo fin es el bien común. Y hoy día Exactamente. yo no veo que esté al servicio de las personas y no veo que esté, en el fondo, buscando el bien común. Entonces, por eso con lo pragmático que soy, es para que Ujú. haya dignidad, para que haya respeto, los derechos tienen que ser algo que realmente le cambie la vida a las personas. Y Claro, pero para ojo, que también se está hablando de que hay demasiados derechos y dónde están los deberes de las personas, porque fíjate que hoy en día, no solamente Chile, en general en el mundo, hablan de que las leyes actualmente están siendo demasiado garantistas y que eso debería cambiar, porque entonces resulta que le estamos dando puro derecho a la gente, pero la gente no se está responsabilizando y se están creando sociedades infantilizadas, donde se necesita un papá Estado, un papá colegio, un papá todo, ¿verdad? Donde la gente no se le da la posibilidad de que se dé cuenta que en ellos también está el desarrollo sin duda. y Bueno, la responsabilidad. me robaste el último punto y la conclusión, ¿verdad?, de esta captura del poder, porque la gente que nos está escuchando quizás piensa que la captura del poder es con un golpe de Estado o con una nueva constitución, pero el golpe del poder está, o sea, la captura del poder, también uno de los 4 puntos que anoté es la indiferencia. El dejar que ciertos grupos pequeños, en el fondo, capturen el poder es por la indiferencia de la mayoría, es porque no hay una cultura democrática, es porque hemos dejado que esto suceda una y otra vez. Entonces, es ahí donde somos responsables, yo siento una responsabilidad y por eso quiero ser parte de este proceso constituyente, de levantar la voz y decir, yo por ejemplo trabajo en educación y veo que muchas veces toda la protección que hay en la gente que trabaja en el Estado permite o no permite tener la educación gratuita y de calidad que queremos, yo le agrego, en mi barrio. Ese es un tercer punto que yo hablo, educación gratuita y de calidad, pero en mi barrio. Tomás, hay algo que a mí me tiene resonando en la cabeza y la verdad que yo te quiero preguntar a ti. ¿Qué es? La gente puede decir, bueno, pero eso está ya sabido. No, porque a veces lo obvio no es tan obvio. ¿Qué es educación de calidad? Ah, A excelente. ver. Gracias. Mira, nosotros en Enseña Chile hemos copiado derechamente la definición de la UNESCO y me encanta. Ujú, Dice así, la educación de calidad es aprender a conocer, a aprender a hacer, a aprender a convivir y a aprender a ser en el desarrollo de tu identidad, que es un temazo hoy día, desarrollo de tu identidad. Y hoy día wow. me van a retar los expertos de educación con lo que voy a decir, porque la ley en Chile tiene una definición muy bonita de lo que es educación de calidad, muy poética, pero en la Ujú, práctica, de nuevo, desde el 16 años trabajando en escuelas de alta vulnerabilidad, educación hoy día en Chile, en la práctica, es aprender a repetir. No nos están enseñando a aprender a convivir, no nos están enseñando a aprender a desarrollar nuestra identidad en un lugar, ujú. en el fondo, yo digo, de amor incondicional. No nos están enseñando a saber qué hacer con lo que sabemos. Es mucho repetir, repetir. Pero Enseña Chile agrega esas 4 cosas
y le pone, yo digo, la guinda de la torta, Cristina. Esa guinda de la torta se llama un futuro con propósito. Lo que más necesitan nuestros estudiantes es entender el para qué, el por qué. Y es ahí donde nosotros, al repetir materia, no le decimos para qué sirve esto. Yo me acuerdo, tú me preguntaste la experiencia en Harvard, una clase en el fondo horriblemente compleja, pero el profesor tenía la gran virtud que decía ¿para qué? Entonces uno entendía y le agarraba el sabor, versus, me acuerdo haber hecho en ingeniería cálculo 1, 2, 3, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, y nunca repetíamos los algoritmos, pero nunca entendimos para qué. Entonces, el estudiante hoy día, y pasa en todo ámbito de cosas, yo recorro universidades a lo largo de todo Chile y le pregunto a los estudiantes de la Universidad Católica, sexto año, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y me levantan la mano y me dicen, nunca me había hecho esa pregunta antes. Entonces, la educación de calidad no es solamente dominar materia, es aprender a estos 4 aprendizajes: conocer, hacer, ser y convivir, pero para tener... Pero lo que tú estás hablando es filosofía, en verdad. O sea, o yo lo siento así. Mira, te voy aquí a hacer un comentario de Kairos Sanguino, que dice, lo gratuito es la manera de enseñar al ser humano, dice él. Para las personas que se están conectando, bienvenidos, gracias por estar aquí. Estoy hablando con Tomás Recar, quien es ingeniero civil y además tiene un magíster en la Universidad de Harvard en Administración Pública. Es cofundador y director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile con más de 16 años de experiencia y hace un trabajo en terreno. Y estamos hablando de la captura del poder en la democracia, él es candidato a constituyente y estamos hablando de temas muy interesantes, la verdad, de qué es la educación de calidad, de que si debería ser gratuita para todos o simplemente para las personas más vulnerables, hasta qué nivel. ¿Tú crees que lo gratuito, o sea, siempre se dice que lo gratuito tiene que ser bueno? Y vuelvo con la pregunta de esta persona, de Jairo Sanguino, a quien le mando saludos. ¿Lo gratuito es la manera de enseñar al ser humano? Ya. Yo lo que planteo es que todo ciudadano, todo hombre, toda mujer tiene que tener igualdad de acceso al menos a lo que yo llamo bienes públicos. Bienes en el fondo que nutren el bien común. ¿Y por qué pongo? A ver, la educación del 80 dice que la educación es gratuita, tanto en primaria como secundaria. Y eso no se da en el fondo en la práctica, porque más que gratuito queremos calidad para todos. Entonces, para dar un ejemplo, uno podría pagar la universidad con un porcentaje de sus ingresos. Eso es igualdad de acceso. Tú puedes pagar, por ejemplo, el 7% de tu sueldo por un periodo de 15 años. El que gana más, paga más. El que gana menos, paga menos. Hay muchos colegios que son así. Entonces, yo igual, discúlpame, pero me parece inverosímil que una persona tenga que pagar toda la vida los estudios. No, o sea, no debería ser así. No, son 10 años. O sea, hay muchas formas de dar igualdad de acceso a educación de calidad. Ese es el punto. O sea, yo sí creo que la educación debería ser gratuita, por lo menos en la parte inicial y hasta la secundaria, como pasa en la mayoría de los países del mundo, menos la universitaria, porque, bueno, ya se supone que los chicos de la secundaria podrían trabajar, pero igual es un trabajo que hay que hacer en conjunto con la parte productiva del país, que son las empresas, que mucha gente detesta hablar del empresariado, pero es una parte fundamental, porque si la gente estudia la historia, se dará cuenta que los antiguos griegos, justamente en ese modelo de democracia, hablaba de lo tripartito, que era los comerciantes, los artesanos y, por supuesto, lo que era la nobleza, por decirlo de una manera, la gente más ilustrada. Entonces siempre los comerciantes han estado allí porque son quienes mantienen a la sociedad. Los mismos reyes tenían que negociar, por muy monarcas y absolutistas que fueran. Entonces, hay que ver, porque fíjate que seguramente tú sabes esto. En Bélgica, por ejemplo, ellos hacen una proyección en cuanto al tema, por ejemplo, cuántos ingenieros se van a necesitar y en dónde van a trabajar. Si ellos consideran que ya hay muchas universidades y que van a egresar en tal año, tal cantidad y no van a tener trabajo, cierran la carrera durante 2-3 años y después la vuelven a abrir.
precisamente para que eso no ocurra. Porque ¿qué está pasando en los países latinoamericanos? Que salen un montón, 300 abogados, 400 psicólogos, periodistas, a un campo laboral que no existe. Bueno, eso pasó. Entonces, eso yo pasó. creo que ahí también debería haber una conversación, A ver, este tema, una programación. mira, este tema es muy candente, yo veo las preguntas y la gente se divide en la trinchera de lo gratis y no gratis. Sí. Entonces, yo lo que planteo es que tu origen no puede determinar tu futuro y que todo chileno, toda chilena tiene que tener igualdad de acceso a bienes públicos de calidad. Y eso puede, en el fondo, generar algún tipo de tarifa diferenciada, puede ser gratuidad, por supuesto. Lo que no importa es que todo chileno y toda chilena puedan acceder a la misma educación, a la misma salud, misma seguridad, misma ciudad, mismo transporte, por misma agua, por lo menos. Entonces, eso es un mínimo para mí, que como son los bienes públicos. Pero es importante entender de que en Chile, por ejemplo, la universidad, lo que tú dijiste después, salieron muchísimos estudiantes, de 100.000 estudiantes universitarios pasamos 500.000 universitarios. Y ahí primó... ¿Y dónde van a trabajar? Y exactamente, ahí primó el libre mercado, pero el libertario, donde cada uno podía hacer lo que quería. Y quedó la escoba. ¿Por qué? Porque hubieron muchos estudiantes que ingresaron a carreras que en el fondo no tenían un campo laboral y no había información para saber, para ese estudiante, si esa carrera correspondía o no. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender el inciso cuarto de la actual Constitución, que el Estado vela para el servicio de las personas y el desarrollo del bien común. El Estado no significa el Estado en el fondo liberal, que no significa no hacer nada. Tiene que ser bien regulado. Y en muchas instancias de nuestro país, la regulación no existió. Y eso le cuesta entender a la derecha. Y puedo poner varios ejemplos, no solamente educación, puedo poner el ejemplo de la salud, perdón, del transporte, como dije al inicio, puedo poner el ejemplo de la ciudad, la liberación del suelo en los 80 también, puedo poner el ejemplo de el mercado financiero. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en Chile si las reglas, las normas de Wall Street, Nueva York, se pusieran acá en Chile? Uf, quedaría la escoba, porque creyendo en el libre mercado. Yo creo en el libre mercado, pero no creo en la sociedad de mercado, ya que es muy, muy importante. Yo creo en el libre mercado, pero no en la sociedad de mercado donde todo tiene una transacción. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad de mercado y el libre mercado? La diferencia es que hay, como dije antes, ciertos bienes públicos donde cualquier chileno o chilena, independiente de su condición de origen, independiente de su ingreso, independiente de cualquier cosa, pueden acceder a esos bienes públicos, y yo digo, de calidad. Yo te voy a decir, tengo buena memoria, Cristina, yo salí el año 94 del colegio, tengo 43 años. Y el año 94 el Estado de Chile pagaba casi 6.000, quizás pueden ser menos de 10.000 pesos por estudiante. En un colegio privado se gastaba 100.000 pesos. Entonces, eso todos perdemos si es así. Entonces, tenemos que tener en el fondo, pero hoy día, no estoy comparando en pesos del mismo año, pero hoy día se gastan 250.000 pesos por estudiante en la educación pública. Hemos duplicado la inversión los últimos 10 años. Y no solamente eso, también hemos hecho una cantidad de reformas, pero no hay nada que se ha mejorado, nada. Entonces, en el fondo, eso son capturas de poder, porque hoy día hay gente, ese recurso no le llega al estudiante, ese recurso se va en distintos empleados, en distinta gente, en distintas oficinas, y lo peor de todo, que nadie se hace cargo. Por eso necesitamos una reforma estructural para que los derechos, el respeto, la dignidad sean reales y no solamente poesía. Mira, aquí saludos a María Elisa Parra, que ella dice, saludos Cristina y saludos a tu invitado. Veo con mucha tristeza cómo jóvenes chilenos desisten de continuar sus estudios universitarios por no poder mantener los costos. Y muchas veces en una familia tienen que decidir quién va a entrar primero de los hermanos, sobre todo cuando tienen apenas 2 años de diferencia, porque no les da.
cómo hacer con esto del acceso a la educación, que es una, bueno, ya María Elisa, él ha venido explicando mucho, y él, para hacerte un resumen, Tomás Recar ha dicho que evidentemente hay que tener flexibilidad, ver de dónde salen los recursos, porque es muy bonito decir gratis para todos, pero hay que ver de dónde sale ese dinero. Pero a la vez, claro, hay que buscar la manera de que, sobre todo, las personas chilenas no estén endeudados 30 años, porque eso es como pagar una casa. No, es muy bueno. Entonces, claro, Mariela, Marieli, ¿verdad? María Mariela. Elisa Párraga. Deja dar tres ejemplos de lo lento que es el Estado. Esta reforma que tú bien dices, que efectivamente tiene endeudados a muchos chilenos y chilenas, es la reforma del CAE, donde mucha gente se endeudó en el fondo para poder tener acceso a educación superior. Y esa reforma, al poco andar, yo creo que muchos se dieron cuenta que estaba mala, pero se han demorado 10 años en cambiarla. El Sename, nos hemos dado cuenta que el Sename hace mucho tiempo que no funciona. ¿Cuánto se demoró en cambiar el Sename? 15 años. 15 años. Entonces, ¿cómo opera la política pública hoy día? Opera de que hay un Congreso que dice tiene que hacer de esta manera y donde dictamina todo lo que tiene que hacer. Todo lo que tiene que hacer la institución pública. Entonces, sale un monstruo, perdona que lo ponga así, absolutamente rígido. Obviamente, como cualquier cosa, no funciona y después es muy difícil cambiarlo. El CAE es un ejemplo, el Sename es otro ejemplo, y así puedo seguir. El transporte público, la ciudad. Entonces, el Estado tiene que ser flexible, por eso yo digo estructura, sentido, flexible y no captura de poder. ¿Y por qué no cambia? No cambia porque hay gente que en el fondo tiene poder, gana plata. Es porque las leyes, el Congreso lo hizo de tal manera de que no puede mover nada, no puede cambiarse nada. Por ejemplo, en la nueva educación pública hay nuevos equipos que lo están haciendo muy bien. ¿Por qué no darle esa posibilidad a esos equipos que tengan más colegios, por ejemplo? Algo tan simple como eso. Ya hay sostenedores que lo hacen bien. ¿Por qué no en la educación pública le damos los colegios que no funcionan a sostenedores que sí lo hacen funcionar? Eso no se puede. Tomás, vamos a tener que tener otra entrevista porque ya se nos va a acabar el tiempo. Tú tienes que ir a dormir porque sé que eres un hombre muy ocupado con muchas cosas, pero yo te invito, ojalá que pueda, a darnos otra entrevista sobre qué es sostenedor, qué es un colegio municipal, porque eso ha generado también muchas preguntas, sobre todo que la mayoría de mi público son migrantes, o sea, de todas partes, pero sobre todo para entender esto, porque es súper complicado, porque claro, en los países donde uno viene es como más fácil. Si el colegio es público, o sea, le corresponde al Estado, él es el Estado. Si es federal, bueno, le corresponderá al municipio, ¿verdad? Al gobernador hacerse cargo. Pero esto o a la alcaldía, dependiendo de la dirección, pero sostenedor municipal, no sé qué, es un enredo. Sí. Entonces yo te invito, si tú puedes, ojalá, ya que sabes harto de educación, que expliques esas cosas, porque como te digo, hay más de 1.500.000 migrantes regulares, por decirle completamente legalizados, y muchos más con hijos, porque la mayoría de los migrantes también tienen quizás algo que ha, no sé si decir enriquecido, aparte de, por supuesto, la profesión que traen, sino los niños, hacen mucha familia y tienen hijos, les gusta la familia. Entonces, hay muchas dudas con respecto a cómo, por ejemplo, incorporar un niño y eso que tú estás hablando. Te aseguro que más de una mamá me va a dar las gracias, porque muchas veces me han dicho, Cristina, necesitamos temas con los hijos, que no sabemos cómo es la educación, cómo se puede acceder, qué es la JUNAEP, qué es, bueno, en fin. Entonces, tú que dominas el tema, yo te invito, si tú quieres, para que expliques esas cosas que quizás son un poco enredadas de entender. Miren, si quieren lo hacemos a finales de febrero, donde yo creo que muchos estudiantes muchas familias están con este tema. Exacto. Deja terminar con algo bien, a mi juicio, ojalá, iluminador para este proceso constituyente. Los derechos son fundamentales, ¿verdad? Para que todo chileno o chilena sea libre, sea igual en cuanto a dignidad, en cuanto a respeto, en cuanto a derechos. Pero para que la educación funcione, para que la salud funcione, para que el medio ambiente funcione, para que los partidos políticos funcionen, para que y pongan todos los derechos que ustedes estimen que son fundamentales. En todos hay un común denominador, que son las instituciones públicas. Atrás de la educación, de la salud, del medio ambiente, de la igualdad, y pon A, B, C, D, E, en el fondo hay
instituciones públicas. Y hoy día las instituciones públicas no funcionan porque o tienen poco o mucho poder, tienen malos incentivos, tienen poca flexibilidad y están capturados por grupos de interés. Y especialmente, y aquí voy súper al grano, hoy día hay mucha gente en el Estado que está protegida por mandato. Y yo creo que eso no es justo y no está bien. Y lo digo con todas sus letras. O sea, la ANEF, diciendo con todas sus letras, Ajá. debe tener derechos especiales sobre cualquier chileno o chilena. Si hablamos de igualdad de derechos, también son los laborales. Y la manera, yo entiendo que en época de dictadura, ahí había persecución, etcétera. Pero hoy día ya estamos en democracia. Ya hoy día lo importante es, en el fondo, que cada chileno y chilena, o sea, que el Estado esté al servicio de cada chileno y chilena, y no al revés. Y en muchas partes eso al revés. Y yo como independiente lo quiero decir súper claro, con todas las letras, con los más de 16 años de práctica trabajando en educación, no teorizando educación, sino que viendo que es posible y haciendo Se nota. que Sí. todos los estudiantes, todas las alumnas, todos los niños, todas las niñas puedan aprender a su máximo potencial. Yo lo he visto, no es teoría, lo he visto. Me gusta. Mira, aquí hay una pregunta muy buena. Funcionan. Como constituyentista que eres, Jairo Sanguino dice, ¿usted apoya un Estado centralizado para una nueva constitución o iría por un Estado federal descentralizado? Mira, no, federal bajo ningún punto de vista, pero sí más descentralizado, dependiendo... A ver, ¿por qué federal bajo ningún punto de vista? Porque los estados tienen una historia. O sea, esto de que la Constitución sea una hoja en blanco puede ser, pero la historia de Chile no se borra. Las reformas no se borran, la cultura no se borra. Entonces, de nuevo, yo te puedo bajar todo un ejemplo educacional. Nosotros les dimos la educación a municipios que no estaban preparados, que no tenían recursos, y en vez de beneficiar a sus estudiantes, los perjudicaron, teniendo una mala administración de las escuelas públicas. Entonces, por supuesto más descentralización, por supuesto más autonomía. Yo creo que las decisiones tienen que tomarse cerca del lugar de impacto, siempre y cuando, y con mucha fuerza lo digo, cuando hayan las capacidades, cuando hayan los recursos y la gente con nombre y apellido se haga responsable. En la educación pública muchas veces no funciona porque no hay nadie con nombre y apellido que hace responsable. Yo soy sostenedor de un colegio en Peñalolén, soy sostenedor de una escuela que antes era Sename, que era el Cizarro salió de mi escuela. Y ahí, cada vez que hay un problema, a mí me llega. Yo todos los meses pongo plata de mi bolsillo para esa escuela. Y cuando hay un problema, yo tengo que firmar. Yo las canas que tengo no son de Enseña Chile, son de esa escuela. Porque soy responsable ante la ley con esa escuela. Entonces, si en la educación pública la gente, yo estoy full descentralización, pero a cambio de responsabilidad de gente con las capacidades y en el fondo con los recursos necesarios para llevarlo a cabo. O si no, es música, es poesía y es un desastre. Me parece muy bien lo que acabas de decir. Te agradece que Pincho, que está en Perú, en la selva peruana, imagínate, María Elisa Párraga y Jairo Sanguino bueno, me dicen que eres tremendo entrevistado, por supuesto, vale. Tomás, imagínate. Claro que sí, Tomás la lleva, como se dice en buen chileno. Sabe harto para los jóvenes que eres, Tomás. Eres muy trabajador, de verdad que yo te admiro muchísimo y de verdad provoca seguir hablando contigo, si no es que, bueno, yo sé que como te digo, estás muy ocupado y ya internet nos va a cortar, pero la gente está aquí on fire preguntando, está súper interesante porque eres una de las pocas personas que habla, como dices tú, eres pragmático en cuanto a esto, porque has estado en terreno, porque has pateado calle, como se dice en periodismo, ¿verdad? Entonces, de verdad que te agradezco el espacio, la gente está feliz y ojalá, como dices tú, para finales de febrero podamos que tú nos expliques bien de qué se trata todo esto, porque como te digo, en otros países del mundo esto no existe de esta manera. Entonces, de verdad, Tomás Recar, los invitamos a que entren en el Facebook de él. Di tus redes sociales. Sí, Tomás Recart, como mi apellido, con una B al final, que es mi segundo apellido. Tomás Recart B.
tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram, en las tres. El mismo, no sé si ahí lo voy a anotar, Tomás Recart B. Sí, Tomás Recart, B labial o B alta para las personas que pues así la conocen. Y está en la lista Independientes con Chile. Busca la página web donde aparecemos todos, www.independientesconchile.com o .cl. Aquí, como dice Tomás, cada uno tiene una elección, pero no por eso no podemos entrar en todo lo que tiene que ver la Constitución. Y bueno, yo ya estoy haciendo ciclos y estoy entrevistando también a personas, así como también lo hace Tomás en su espacio, que yo lo he visto, porque es importante que entre todos también nos nutramos, porque sabemos que hay una competencia, pero yo creo que el bien mayor y superior es el país, es Chile, y debemos apostar por eso. O sea, más allá de estas competencias, de estos egoísmos, más bien sirvámosle al país. Yo creo que eso es lo más importante, ¿cierto? Sí, una de las razones que quise participar es porque este proceso tiene que ser ejemplar en cuanto al diálogo, en cuanto al respeto, dignidad y los derechos. O sea, si no somos capaces como convención constituyente de hacer esto, no le pidamos al país que lo haga. Así de simple. Y llevo 12 años trabajando en una fundación muy diversa en educación, donde no pensamos igual, donde a algunos yo le caigo bien, a otros les caigo mal y a otros bien mal, pero hemos podido en el fondo trabajar juntos en base a un propósito común. Y como tú muy bien dijiste, Cristina, eso es Chile. Chile, como lo dije antes, un futuro con propósito. Me encanta eso. Y bueno, ya nos queda un minuto, pero rapidito, Tomás. Ramón Iturra saluda, que es un constituyentista también por el distrito 14. Ahí está viéndonos. Mira, Tomás, ya para terminar, eh, ¿estás de acuerdo con la migración? Rápidamente, ¿qué opinas de eso? Sin duda, como dije antes, tanto educación, salud, pero bien regulada. En el fondo, ese es el punto. Yo creo que los migrantes, y lo digo con conocimiento de causa, trabajo mucho en Enseña Chile, son extraordinarios. Extraordinarios. Tú me dices que yo soy trabajador, yo no soy nada al lado de mis compañeros, compañeras, en el fondo migrantes que trabajan con nosotros. Pero tiene que ser bien regulada, como todo en la vida. No puede ser, yo no creo en el espíritu libertario que se llama. O sea, de que cada uno se rasque con sus propias uñas. Yo no creo en eso. Yo creo que, como lo dice la Constitución actual, dice que el Estado está al servicio de la persona y en pos del bien común. Yo lo dije en Twitter, quiero poner adelante esta conversación el término bien común. Hemos dejado de hablar bien común. Agarra los discursos de las últimas autoridades y cuenta cuántas veces hablan del bien común y son extremadamente pocas. Hay que hablar nuevamente de lo que significa el bien común. No solamente para Chile, para Latinoamérica también. Y por supuesto, ahí están los migrantes. Mira, dijiste algo que me encantó para Latinoamérica. Eso que acabas de decir es tan importante porque aunque la gente no lo crea, Tomás, los ojos de Latinoamérica están puestos en Chile. Porque aunque la gente no lo crea, Chile es un referente, porque es el primer país de Latinoamérica. Y Sí. si lamentablemente ni Dios lo quiera, Chile se viene abajo, créeme que toda Latinoamérica también. Mira, y Ramiro, Y el chileno, ajá. porque Ramiro dice llegué tarde. Sí, Ramiro, justamente eso pasa en la Constitución actual, está lleno de derechos. Y te lo digo estudiándolo, del artículo 19, inciso 8 al 19, todo lo que yo leo no sucede, no sucede. Y por eso mi gran bandera son las instituciones, la reforma estructural del Estado para que sus instituciones estén más cerca, más responsables y más efectivas, en el fondo, para la Y, sociedad que existe en nuestro país. y también tiene que ver una cuestión de honor, de rescatar esos valores que se han perdido, porque puedes tener una constitución maravillosa, pero si no la practicas como dices tú, si no somos pragmáticos, No, si no lo hacemos cumplir, no sirve de nada. la cultura, o sea, como dije, la captura del poder viene cuando nosotros como ciudadanos dejamos de creer en esos valores. Dejamos de ser ciudadanos, ciudadanas. Dejamos de entender que la democracia es una actitud más que un papel.
como decía Ramiro, y puede ser letra muerta. Si no está esa actitud, si no está ese espíritu, si no está el hacerse cargo de que soy ciudadana y ciudadana y que la democracia parte en el trato hacia los demás, es el concepto de justicia. Ese concepto Eso era lo que yo te iba a decir. es fundamental. Bueno, señores, ya se nos fue el tiempo, no quiero que nos vayamos así rápido. Acabo de hablar con mi queridísimo, no puedo decir todavía amigo porque de repente no voy a hacer que me diga, no, Cristina, tú no eres amiga mía. Pero me encanta él, lo profesional, lo jovial, lo claro que tiene las ideas y por eso estamos en la misma lista porque pensamos más o menos parecido. Quien es ingeniero civil industrial y su magíster en la Universidad de Harvard de Administración Pública, es cofundador y director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile y además es candidato a la constituyente por el Distrito 11 en la lista Independientes con Chile, de la cual yo también formo parte. Y el tema de hoy fue la captura del poder en una democracia y cómo combatirla, además que hablamos de la educación. Así que yo le agradezco a Tomás, ya lo comprometí para finales de febrero a ver si se puede o no, o más adelante, no importa, para que nos hable más de el tema de la educación acá en Chile. Así que muchas gracias por vernos, nos vemos si Dios quiere el miércoles o el día que podamos hacerlo y muchas gracias Tomás. Abrazo. Muchas gracias, Cristina. Nos vemos. Un abrazo a todas las personas que escucharon. Muy buena. Dale, chao. Abrazo. Chao, chao.